Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del doctor Milton Peverini García, quien abordará el tema titulado Un gran secreto para vivir. Amigos oyentes, una de las preguntas más profundas y de mayor trascendencia que encontramos en la Biblia se encierra en estas palabras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Como lo registra el libro de los Hechos, la multitud que en el día de Pentecostés escuchaba al apóstol Pedro y a los demás discípulos, les dirigió precisamente esa pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Hechos 2:38. Años después, desde el seno de la cárcel de Filipos, que acababa de ser azotada por un terremoto, lleno de temor el carcelero le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y esa misma pregunta le fue planteada a Jesús por un joven que tenía profundas inquietudes espirituales. Dice el Evangelio, entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 16 y 17. Como acabamos de ver, la Biblia responde de tres formas la pregunta de cómo alcanzar la salvación. A la multitud abrumada por la culpa, Pedro les dijo, arrepentíos. Sí, para ser salvos necesitamos rendir nuestro corazón a Cristo Jesús. A ese carcelero de Filipos, el apóstol Pablo le dijo que debía creer en el Señor Jesucristo, debía depender de Dios con toda la fuerza de su mente. Y al joven rico, Cristo le indicó que para tener la vida eterna debía guardar los mandamientos. Le dijo, en otras palabras, que debería vivir y practicar lo que creía. ¿Por qué Jesús destacó la importancia de guardar los mandamientos? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el salmista David dijo lo siguiente, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. Las miles y millones de leyes promulgadas por las cámaras legislativas de esta tierra no logran satisfacer las demandas del derecho y la justicia, como ocurre con el decálogo divino. Las leyes de los hombres están sujetas a cambios y enmiendas constantes. En cambio, la ley de Dios, en su brevedad, declara principios inmutables que se aplican a la humanidad a lo largo de todos los tiempos y todo lugar. ¿Por qué ninguna de las leyes divinas son arbitrarias e injustas? ¿Por qué regulan en forma tan adecuada la conducta del ser humano? La razón es muy simple, pero muy profunda. La ley divina es perfecta porque refleja el carácter perfecto del Creador y legislador de la ley, el Dios Todopoderoso. La ley de Dios se basa en el amor porque Dios es amor. La ley de Dios es santa porque Dios es santo. La ley de Dios es espiritual porque Dios es espíritu. La ley de Dios es eterna porque Dios es eterno. La ley de Dios es buena porque Dios es bueno. ¿Con qué propósito Dios nos ha dado su ley? ¿Por qué Él anhela que nosotros guardemos sus mandamientos? El gran propósito por el cual Dios quiere que guardemos sus mandatos está expresado en el siguiente texto de las Sagradas Escrituras. Dice así, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Deuteronomio 30:16. Dios nos ha dado su ley porque desea que disfrutemos de una vida larga y abundante. Cada mandamiento es un poste guiador que nos indica el camino hacia el cielo. Es un semáforo de advertencia a fin de prevenirnos contra extravíos y accidentes. A causa de sus transgresiones, muchos van a la cárcel, a un hospital o a la tumba.
A propósito, nunca olvidaré el drama de un jovencito de 16 años que se aventuró a entrar al río de la ciudad de Los Ángeles en medio de una lluvia torrencial. A lo largo de todo ese río hay carteles que advierten sobre el peligro de acercarse a sus márgenes, indicando que la entrada es prohibida. Pero ese joven, que fue observado por millones de personas a través de la televisión, hizo caso omiso de un reglamento, de una ley municipal establecida para el bien de la población. La correntada lo absorbió al centro del cauce o canal, y a pesar de todos los esfuerzos de los bomberos y del mismo joven para librarse de la muerte, pereció en forma lamentable. En principio, las leyes de esta tierra están establecidas para nuestro bien, pero con mucha mayor razón las leyes de Dios han sido dadas para que vivamos aquí y al fin alcancemos vida eterna. Los mandamientos de Dios han sido dados para nuestra felicidad. No constituyen una serie de prescripciones frías, rígidas, absolutas, que en manera dictatorial Dios ha dispuesto para los seres humanos. Los mandamientos de Dios han brotado de su corazón de amor y están dirigidos a nuestro propio corazón. Su ley es un código de felicidad. Leamos, para nuestra inspiración, el texto que encontramos en San Lucas capítulo 10, desde el verso 25 en adelante. Dice así: Entonces, un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Nuevamente Jesús destaca que uno de los grandes secretos para vivir es guardar, es practicar los mandamientos de la ley de Dios. Si así lo hacemos, habremos de vivir. Pero en esta conversación con el doctor de la ley, el Señor Jesucristo destacó una cualidad sobresaliente e indispensable de la ley de Dios. Indicó que el corazón de la ley es el amor. Que en última instancia, todos los mandatos y leyes presentados en la Escritura dependen y se basan en las dos columnas sobre las que se apoya la ley de Dios, o sea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Como sabemos, la ley de los 10 mandamientos se divide en dos partes o en dos tablas. La primera tabla, con sus 4 mandamientos, regula los deberes del hombre hacia Dios. La segunda tabla, con los otros 6 mandamientos, regula los deberes del ser humano hacia su prójimo. Todos y cada uno de los mandamientos son una bendición, un mandato que Dios nos ha dado para nuestro bien. Pero no olvidemos que cada mandamiento de estas 2 tablas fue escrito con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. De ese modo llevan la estampa de su amor. Repetimos, todos y cada uno de los 10 mandamientos divinos fueron dados por Dios como expresión de su amor y en favor del bienestar de todo ser humano. En una afirmación muy significativa, el apóstol Santiago compara la ley de Dios con un espejo. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y se va, y luego olvida cómo era. Santiago 1, 22 al 24. Cada uno de los 10 mandamientos son como caras de un espejo gigantesco que muestran lo que somos. Señalan las manchas de carácter que necesitan ser limpiadas. Por nosotros mismos somos incapaces de discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice el apóstol San Pablo en Romanos 3:20. El disfraz engañoso del pecado es eliminado en virtud de la ley de Dios. El apóstol San Juan define al pecado como la transgresión de la ley. De ahí que al mirarnos con honestidad ante la ley,
tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Qué más aprendemos al colocarnos frente al espejo de la ley? Por sobre todo vemos que la ley refleja el carácter de Cristo. Ahí está presente el amor de Jesús. Cuando estuvo en esta tierra, Él obedeció cada uno de los 10 mandamientos. Podríamos decir que la ley estuvo encarnada en Él. Estas son sus propias palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Por lo tanto, quien mira atentamente la ley de Dios puede ver dibujada la personalidad de Jesús. Pero si observamos la ley aún con mayor atención, obtendremos la más grande bendición que se pueda recibir del decálogo divino. Dice San Pablo, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Romanos 10:4. La ley no solo pone de manifiesto cuáles son nuestros pecados, sino que nos conduce a los pies del único que puede socorrernos y ayudarnos, o sea, a Cristo Jesús. Dice la Sagrada Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. El mayor drama que actualmente enfrenta nuestra sociedad es la rebelión abierta contra el orden y la ley. Se pisotean y transgreden con terrible osadía todos y cada uno de los mandamientos del decálogo divino. Y a causa de sus transgresiones, muchos viven una vida abrumada de tristeza. Para nuestra inspiración, a través de las páginas de la Biblia, podemos contemplar hombres y mujeres que son obedientes hasta la misma muerte. A ellos se refiere el apóstol al decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y la promesa del Señor es la siguiente: dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Mi amigo y amiga oyente, nuestro amado Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa vida de obediencia la ofrendó en nuestro favor. ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acerquémonos a Jesús por la fe y entonces, movidos por amor a Él, nos gozaremos en cumplir sus mandamientos. Con el apóstol San Pablo podremos exclamar en forma triunfante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.